Hola, buen día. Mi nombre es César Andrés Morales y a continuación les voy a explicar el ejercicio 8.33e del libro de mecánica de fluidos de Mott. Desde un tanque de almacenamiento fluye agua a 80 grados Fahrenheit a través de 550 pies de tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, como se observa en la figura 8.10. Si se toma en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción, calcule la altura h que se requiere sobre la entrada de la tubería con el fin de producir un flujo volumétrico de 2.5 pies cúbicos sobre segundo. Aquí como datos vamos a sacar primero lo que nos está dando el problema. En este caso la densidad del agua a 80 grados Fahrenheit va a ser de 62.2 libras sobre pie cúbico, según el apéndice A de la tabla A.2 del mismo libro. Y a continuación pues tenemos la tabla del cual sacamos los datos. La longitud son 550 pies, lo cual nos lo menciona el libro. La viscosidad cinemática sería de 9.15 por 10 a la menos 6 pies cuadrados sobre segundo de la misma tabla, que sería este valor de aquí. Otro dato que nos da el problema, o que podemos sacar con los datos que nos da el problema, sería el diámetro interior, que serían 0.5054 pies, según la tabla F1 del apéndice F, que sería este valor de aquí, que es el diámetro interior en pies. El flujo de área o lo que es el área de la tubería serán 0.2006 pies cuadrados de la misma tabla que sería este valor de aquí, que sería el flujo en pies cuadrados. El flujo volumétrico serían 2.5 pies cúbicos sobre segundos. Y la gravedad en unos casos se utiliza como 32.2, en este caso yo la estaré utilizando como 32.174 pies sobre segundos al cuadrado. Y la altura 1 sería el valor que nosotros estamos buscando. Y por último tendremos la rugosidad del material, que es 1.5 por 10 a la menos 4 pies, que nosotros lo tomamos de la tabla 8.2, valores de diseño de la rugosidad de tubos. En este caso sería este valor de aquí, que correspondería al acero comercial o soldado. Ahora sí, para lo que será la resolución del problema, nosotros tenemos que analizar la figura que nos presenta el mismo problema. Nosotros necesitamos averiguar la altura que requiere este nivel del agua para tener un flujo volumétrico determinado aquí, que en este caso sería de 2.5 pies sobre segundo. Entonces, primero vamos a presentar lo que es la ecuación de energía y vamos a ir eliminando los términos que no sean necesarios. Aquí como primer término eliminado sería la presión 1. ¿Por qué? Porque en el dibujo nosotros tenemos una válvula. Esta válvula a nosotros nos indicaría que toda esta superficie está expuesta al entorno o a lo que sería la atmósfera. Entonces recordemos que en un sistema de tuberías cualquier líquido que esté expuesto a la atmósfera cuenta con una presión cero. Entonces eliminamos este término. Z1 sería la altura que tiene este nivel del agua, que sería lo que estamos buscando, por eso lo marqué en color rojo. Velocidad 1. ¿Por qué eliminamos este término? Porque el diámetro o el tamaño de este recipiente es muchísimo más grande comparado con lo de la tubería. Entonces, mientras nosotros aquí tengamos una cierta velocidad, la velocidad en la que baja el flujo en este recipiente pues va a ser muy lenta, que se llega a considerar como cero o nula, entonces lo eliminamos. HA sería la energía añadida por una bomba, en este caso pues no tenemos ninguna bomba presentada en el diagrama, así que la eliminamos. HR es la energía perdida por algún motor que sea impulsado por el agua y pues en este caso no tenemos, así que eliminamos. Y HL, como nos dice el problema que lo tenemos que considerar, pues se queda que sería la energía perdida por causa de la fricción. Y del otro lado tendríamos la presión 2. Como aquí podemos ver que el chorro pues está saliendo de la tubería, también estaría expuesto a la atmósfera, por lo cual la presión se eliminaría. La altura 2, pues que sería la altura inicial o la altura más baja, la podemos considerar como cero, así que la eliminamos. Y por último, la velocidad 2 al cuadrado sí se conserva, ya que pues nosotros tenemos la tubería y en este la velocidad es lo suficientemente grande como para ser considerada. Entonces ya eliminando todo y simplificando la ecuación tendríamos que Z1 sería igual a HL más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Ahora sí, vamos a irnos por partes. El primer término para calcular sería HL, que sería la pérdida de energía por fricción. Para HL nosotros tenemos la siguiente fórmula, que es el factor de fricción multiplicado por la longitud sobre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Para saber el número de F, nosotros tendríamos que calcular primero
el número de Reynolds, ya que según si el flujo es turbulento o laminar, nosotros tendríamos distintas fórmulas para el factor de fricción. Entonces, para el número de Reynolds, nosotros vamos a tener que es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, nosotros aquí ya tenemos lo que es el diámetro y lo que es la viscosidad, como vimos al principio del problema. Entonces, nosotros necesitamos calcular lo que es la velocidad. La velocidad la calculamos con la siguiente fórmula, que es igual, velocidad es igual a Q sobre área. Q, como ya nos dijo el problema, queremos un flujo de 2.5 pies cúbicos sobre segundo. Y el área es el dato que nosotros sacamos de tablas. Al hacer esta división, nosotros tenemos que la velocidad del flujo en la parte de la tubería sería de 12.46 pies sobre segundo. Ahora sí, ya que tenemos la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds, que sería sustituyendo estos valores. La velocidad, que es lo que acabamos de calcular, de 12.46 pies sobre segundo. El diámetro de 0.5054 pies. Y la viscosidad cinemática, que sería 9.5 por 10 a la menos 6 pies cuadrados sobre segundo. Este sería un exponente, aquí no, pues ya no sabría por qué se me habrá movido. Entonces, al hacer esta operación, nosotros tenemos que el número de Reynolds es igual a 688.372. Este es un número ya realmente muy elevado, por lo que directamente consideraremos que es un flujo turbulento. Entonces, para lo que es el flujo turbulento, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que sería factor de fricción es igual a 0.25 dividido entre el cuadrado del logaritmo de la suma de 1 sobre 3.7 por el diámetro sobre la rugosidad más 5.74 sobre el número de Reynolds elevada a la 0.9. Entonces aquí nosotros realmente pues ya tenemos todos los valores. El diámetro lo sacamos de tablas, la rugosidad igual la sacamos de tablas y el número de Reynolds ya lo habíamos calculado. Nosotros aquí nada más sustituiríamos los valores y al hacer todas las operaciones necesarias obtenemos que el factor de fricción es igual a 0.01602. Este valor sería un número dimensional, ya que pues perdemos todas las unidades. El número de Reynolds es adimensional, no tenemos unidades. Y lo que sería el diámetro sobre la rugosidad también es pie sobre pie, pues se nos hace 1 y quedan sin unidades. Ahora sí, pues nuevamente ya tenemos lo que es la fórmula para sustituir, ya que tenemos el factor de fricción. Al hacer la sustitución, nosotros tenemos que el factor de fricción sería este valor de aquí, que pues lo acabamos de calcular, por 550 pies, que sería la longitud de la tubería, sobre el diámetro, que es 0.5054 pies, como ya dije anteriormente, lo sacamos de tablas. La velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad nosotros ya la habíamos calculado, que sería 12.4626 pies sobre segundo. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre 2 veces la gravedad, que la gravedad es de 32.174 pies sobre segundos al cuadrado. Al hacer la operación, nosotros tendríamos pérdida de unidades. Aquí eliminamos lo que es los pies. Al elevar esto al cuadrado sería pies cuadrados sobre segundos cuadrados. Segundos cuadrados se van con estos segundos cuadrados de aquí. Y los pies cuadrados se van con uno de aquí. Nos quedan pies arriba. Entonces tendríamos que HL es igual a 42.08 pies. Ahora sí, ya podemos regresar a la ecuación de energía inicial para calcular lo que es la altura. Teníamos que la altura es igual a HL más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. HL es el valor que acabamos de calcular anteriormente, que sería 42.08 pies, más la velocidad, que sería exactamente este mismo valor, sería 12.4626 pies sobre segundos. Todo esto elevado al cuadrado y dividido nuevamente por el mismo valor de 2 veces la gravedad. Al sustituir y al realizar las operaciones tenemos que la altura sería 44.50 pies, lo que nos indicaría que nosotros tendríamos que tener este fluido a una altura de 44 pies para poder tener un flujo volumétrico de 2.5 pies cúbicos sobre segundo. Y esto sería todo el problema. Muchas gracias por su atención y espero les haya sido de ayuda.